el tema de la urgencia que tiene México para prohibir más de 200 plaguicidas altamente tóxicos y se encuentran con nosotros Rocío Romero Lima. Ella es ingeniera agrónoma especializada en industrias agrarias, tiene un máster en edafología y es diplomada en agroecología tropical. También es profesora universitaria e investigadora, así como capacitadora en agricultura orgánica, compostaje y forestería análoga. Ha coordinado el capítulo mexicano del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, el MAELA, y se encuentra también Fernando Bejarano González. Él es sociólogo, maestro en ciencias en el área del desarrollo rural del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas Montecillo en el Estado de México y es doctor en estudios latinoamericanos, es colega por la UNAM, director de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en México, la RAPAM. Les damos la bienvenida a ambos al programa de Contralínea. Muchas gracias. Un saludo a toda su audiencia. Creo que tenemos ahí algún problema con sus micrófonos, a ver si lo pueden abrir. Saludos. Sí, no sé si. Sí, saludos, buen día a todos. Buenos Buenos días días. a todos. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Pues particularmente con ustedes queremos hablar de este tema de los agrotóxicos, de los plaguicidas. Son 200 plaguicidas altamente tóxicos los que siguen en el país. Preguntarles para empezar la charla el día de hoy, pues si nos pueden explicar un poco qué son los plaguicidas, cuáles son las consecuencias que tienen en la población y un poquito más también sobre estos 200 plaguicidas. Sí, precisamente el día de ayer es que enviamos esta carta pública firmada por 500 ciudadanos, 200 organizaciones, además de académicos y ciudadanos, en total 500 firmantes, para pedir a las autoridades federales una política de Estado que pueda articular dos objetivos estratégicos que pensamos que es urgente en el país. Por un lado, la transformación agroecológica de los sistemas agrícolas. Y aquí la compañera Rocío Romero nos puede explicar en qué consiste la agroecología. Y el otro objetivo que debe estar articulado es la prohibición gradual, la reducción del uso y prohibición gradual de plaguicidas altamente peligrosos con un enfoque de derechos humanos. Esta es un poco la visión estratégica que pensamos hace falta articular en la política de Estado, pensando no solo en este sexenio, sino en los siguientes. Por plaguicidas, nos referimos sobre todo a plaguicidas de síntesis química, aquellos compuestos químicos que son tóxicos por naturaleza, que están diseñados y producidos de manera industrial para combatir insectos o las llamadas plantas no deseadas, los ecólogos hablan de arbences, hongos, en fin, todo este conjunto genérico de organismos vivos que no queremos que estén en el cultivo porque lo afectan, es al cual nos referimos como plaguicidas. Y la carta precisamente es un recordatorio de los pendientes que tiene pues el proyecto de la cuarta transformación y dado que hay una continuidad en el partido, en Morena y aliados, pues pensamos que estos avances que se han hecho deben de profundizarse y articularse mejor para poder enfrentar este grave problema. Los plaguicidas altamente peligrosos son precisamente definidos por criterios de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud y otros criterios que promueve la Red Internacional de Plaguicidas, el Pesticide Action Network, de la cual somos parte, y que tiene que ver con la posibilidad de que puedan causar una muerte a corto plazo o que puedan causar efectos dañinos irreversibles. Estos efectos dañinos irreversibles se pueden manifestar en probabilidad de cáncer, de mutaciones, efectos reproductivos, abortos, alteraciones hormonales, además de todo lo que tenga que ver con pues la afectación a la vida silvestre. Particularmente hacemos énfasis en los polinizadores y en los peces y la persistencia en el suelo. Esta es un poco la idea general y podemos ir desmenuzando las otras recomendaciones en las que concordamos junto de expertos, organizaciones y ciudadanos. Bien, quisiera un poquito comentar lo que para nosotros representa hacer este pronunciamiento. El 3 de diciembre a nivel internacional se celebra el Día Mundial de No Uso de Plaguicidas y muchas organizaciones que hemos trabajado con productores,
agrícolas, que vemos los estragos que hay en el campo por esta aplicación un poco a veces indiscriminada de sustancias tóxicas que no se usan con las precauciones que se dicen ni que se seguirán usando con precauciones porque finalmente son productos que han sido elaborados para eliminar a otros organismos. Entonces, si son sustancias que se aplican para eliminar otros organismos vivos, ya sea otras plantas, otros insectos, algunos microorganismos, entonces tienen efecto en la salud y quedan impregnados en los alimentos que nos llevamos nosotros a la boca, los alimentos que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana para alimentarnos. La producción convencional o la producción de monocultivos usa una gran cantidad de este tipo de insumos tóxicos y nosotros estamos a través de los movimientos agroecológicos, a través de las organizaciones de productores que están buscando alternativas para minimizar sus riesgos en su salud propia y en la salud de sus ecosistemas. Buscamos alternativas no tóxicas, alternativas que no usen este tipo de sustancias. Ya el doctor Bejarano mencionó todos los problemas que se presentan en la salud humana, pero también no nada más es en salud humana. En la aplicación de los plaguicidas ha tenido problemas en la disminución de las abejas y al no tener abejas, pues también vamos a tener problemas en la producción, vamos a tener contaminación de suelos, contaminación de aire, contaminación de mantos freáticos, del agua que disponemos. Y bueno, esto es muy, muy riesgoso para la salud del planeta, la salud ecosistémica y la salud de las personas, no nada más que viven en el medio rural, sino de las personas que consumen alimentos, porque están la mayoría de los productos que se obtienen para la alimentación y que se dan bajo el esquema de monocultivos, fundamentalmente se hacen bajo este esquema de producción con uso de agrotóxicos. Entonces hay que disminuir esto. Hay ya muchas experiencias que nos dicen que hay posibilidades de obtener producciones agrícolas que no usen este tipo de sustancias tóxicas para la salud y para el ambiente. Así es, yo le preguntaría, ya que usted es experta en agronomía, pues una de las soluciones que se ha planteado justo es la agroecología como una alternativa para, no solo para generar, digamos, nuevas soluciones o nuevas políticas, también apoyar a generar nuevas políticas, sino también pues es como algo alterno, algo que se podría empezar a implementar, pero yo quisiera que nos explicara en qué consiste la agroecología y cómo se podría apoyar desde esta área pues a terminar con el uso de los plaguicidas. Bien, en agroecología planteamos que es un uso más eficiente de los recursos del ambiente, de los recursos disponibles por los agricultores y que parte también de la experiencia misma de las organizaciones campesinas. A veces en agroecología se habla como una ciencia, pero se habla también como un proceso de prácticas en campo y como un movimiento. La agroecología impulsa que en el campo, que en la producción de alimentos o que en la producción agropecuaria en general se utilicen prácticas que sean acordes a las condiciones de los mismos lugares, es decir, que están adaptadas al medio ambiente, que están adaptadas a las condiciones de los productores de la región que conocen cuándo son los periodos de lluvia, cuándo son los periodos de sequía, cuándo es las épocas más propicias para sembrar de acuerdo a la influencia de la luna, cómo mejorar la cantidad de materia orgánica en nuestros suelos, cómo utilizar diferentes tipos de asociaciones de cultivos que impidan la proliferación de plagas
que son las que normalmente atacan a los monocultivos. Entonces, en la agroecología se promueve la mayor diversidad de plantas en las parcelas, el mayor contenido de materia orgánica, un uso eficiente del agua, el manejo adecuado del suelo, sobre todo en áreas con pendiente o en áreas que no son homogéneas, para evitar el desgaste de nuestros suelos y sobre todo mantener la diversidad. En las áreas cultivadas con monocultivos, pues se elimina todo, se eliminan plantas, se eliminan insectos, se elimina suelo también y los microorganismos propios del suelo. Entonces, con la agroecología, más bien lo que se trata de favorecer es la biodiversidad, mayor cantidad de plantas, mayor cantidad de microorganismos, que incluye microorganismos benéficos y microorganismos que nos ayudan a mejorar la fertilidad del suelo, la absorción de nutrientes, la nutrición de las plantas, el mejor disponibilidad de nutrientes. Entonces, con la agroecología se generan una serie de prácticas que mejoran la disponibilidad de los recursos para las plantas y también para los seres humanos. Entonces, la agroecología, por una parte, como práctica, es mejorar las prácticas productivas, pero también como movimiento es reconocer los derechos que tienen los productores a un ambiente sano, a una alimentación sana y adecuada, y a generar una serie de información y de intercambio que les permita pues potenciar estos conocimientos que ya existen para que se pueda mejorar la salud de las poblaciones tanto rurales como urbanas. Y doctor Fernando, preguntarle, porque en el boletín de prensa que publicaron ustedes el 3 de diciembre, mencionan que son 204 plaguicidas altamente peligrosos, los PAP, que fueron autorizados por COFEPRIS, y también nos mencionan ahí en este boletín de prensa que existen 151 plaguicidas autorizados por la misma COFEPRIS que están prohibidos o no autorizados. Preguntarle, doctor Fernando, ¿por qué hay esta política por parte de COFEPRIS para autorizar este tipo de plaguicidas? ¿Qué conocimiento tienen al respecto de esta autorización? Sí, hay que considerar que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se empieza a dar un giro a las políticas neoliberales en nuestro país. Un giro positivo que esperemos continúe en este sexenio. Pero con tantos frentes de batalla abiertos y con intereses tan poderosos enfrentados, este tema de cambiar el régimen regulatorio para precisamente transitar a dar prioridad a bioinsumos, a sustancias que tengan menor riesgo a la salud del ambiente y que puedan incluso ser elaborados por los propios productores, es un cambio de política que aún está por ocurrir, y precisamente en este momento que se están discutiendo el presupuesto y que se está elaborando el Plan Nacional de Desarrollo, creímos oportuno, al conmemorar esta fecha del Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, recordar, hacer un resumen y un balance. Es decir, este tipo de sustancias fueron aprobadas sobre todo en los regímenes neoliberales, y se hereda, digamos, un tipo de reglas y un tipo de deficiencias que pensamos debe cambiar. Recordemos que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios es la entidad que recibe, digamos, la que da la última palabra sobre la posibilidad de cancelación o autorización. Por esto se da bajo consulta técnica con Semarnat y con SADER, con Senacica particularmente. Entonces, estas organizaciones estos organismos reguladores, pues tienen que tener una articulación para ver las limitaciones que tienen las competencias legales y poder también pensar en una transformación de este régimen regulatorio que permita precisamente apoyar esta transición. Entonces, se requiere por eso hablamos de una política de Estado. ¿Por qué incluimos también a CONACYT? Porque CONACYT realizó una labor muy benéfica
en el sexenio anterior, apoyando proyectos incluso de organizaciones que han demostrado que es posible ir transitando, reduciendo gradualmente e incluso sustituir plaguicidas dañinos y combinar este conjunto de prácticas de las que explicó ya la compañera Rocío Romero para permitir este cambio. Por eso hablamos de una articulación, de una política de Estado, hablamos de una política de desarrollo rural integral, porque requiere también apoyos y que estos programas de acompañamiento a nivel nacional se profundicen, aumenten en escala, incorporen la participación de organizaciones campesinas e indígenas. Y en el particular caso de estos enormes números de plaguicidas altamente peligrosos que incluso están prohibidos en otras partes del mundo, que se vaya diseñando una estrategia para ir sacando del mercado estas moléculas viejas, tóxicas, que están dominadas en un mercado dominado por transnacionales, que también tienen como objetivo asegurar el control de las semillas, promover transgénicos, que afortunadamente se ha frenado en el caso del maíz, pero que necesita generalizarse, y también incluye empresas transnacionales que están metidas en el negocio de los genéricos, cuando la mayor parte de estas moléculas pierden la patente. Entonces, todo esto requiere una visión integral de Estado y además recordamos por qué el enfoque de derechos humanos, porque el derecho a la vida en todas sus manifestaciones de niños, de niñas, de mujeres trabajadoras, tiene que ver también con una recomendación que ya se hizo al inicio del sexenio de López Obrador por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos al revisar toda la evidencia que se aportó por parte de nosotros y de otros organismos, hubo la recomendación 82/2018 que dice que se requiere una política con objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables. Estas metas que permitan la reducción progresiva y eliminación de plaguicidas altamente peligrosos requiere este tipo de indicadores. Para empezar, no se sabe con precisión, no tenemos el derecho como ciudadanos a saber dónde se usa, cuánto se usa y qué tipo de peligrosidad es lo que se usa. Por eso hablamos de un sistema integral de vigilancia que articule los datos de las bitácoras de uso agrícola con los datos ambientales y los datos de vigilancia epidemiológica. Una articulación de esta vigilancia en los organismos reguladores que deben de contar con suficiente presupuesto. En la carta, al final, hacemos un exhorto a la Cámara de Diputados para que no se permita que se siga reduciendo los recursos, el presupuesto destinado a los recursos humanos que deben fortalecerse en estas acciones de vigilancia que ya están de por sí debilitadas. Así es, doctor. Y bueno, yo le preguntaría, justamente usted ya retomaba esto de esta recomendación que hizo la CNDH, pues para atacar o por lo menos pues ya plantearlo como desde una perspectiva de derechos humanos, porque como usted bien lo dice, pues las afectaciones también son a la propia vida, que es un derecho, es el derecho fundamental de todo ser humano. Yo les preguntaría, son 200 en esta carta que envían, plantean que son 204 plaguicidas altamente peligrosos los que son autorizados por la COFEPRIS y 151 plaguicidas que también son autorizados por la misma institución y que además están prohibidos o no autorizados en otras partes del mundo. No sé quién de los dos me quiera responder, pero yo preguntaría ¿qué afectaciones se han detectado que pues le provocan a la salud de quienes están expuestos a este tipo de plaguicidas? Bueno, la lista, este número salió precisamente de una lista de la Red Internacional de Plaguicidas, que lo que hacen es retomar las clasificaciones de toxicidad aguda y crónica por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de agencias reguladoras relevantes como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pero también de un sistema global de clasificación de sustancias químicas. Entonces, esto es un indicador. No quiere decir que los que no estén en la lista sean inocuos. Todos los compuestos de sustancias químicas tienen un riesgo a la salud en el ambiente y debe de complementarse con la revisión de la literatura científica y con la evidencia en México. Ahora, esta evidencia en México está sobre todo dada por los esfuerzos de académicos sin conflicto de interés con la industria.
En la carta se suma la red de toxicología de plaguicidas, que es una red compuesta por investigadores y investigadoras de diversas universidades públicas y que han, a través de su producción científica, pues elaborado la evidencia. Por el mismo CONACYT compiló en los llamados repositorios evidencia científica del problema del glifosato, del problema del paraquat, y esto pues es parte, digamos, de la discusión. Entonces, lo que se requiere precisamente es fortalecer esas capacidades de vigilancia, tener un enfoque preventivo, aplicar principio de precaución y abrir los espacios de participación para que los organismos académicos sin conflicto de interés con la industria puedan participar en la elaboración de esa estrategia regulatoria y a la vez que también a las organizaciones de productores, como había dicho la compañera Rocío, de las cuales hay ya evidencia de la posibilidad de alternativas. Quisiera complementar, por ejemplo, en Jalisco, en el municipio de Autlán, hace 4 años, a raíz de fumigaciones que se hacían cercanas a la escuela rural de la población del Mentidero del municipio de Autlán, las madres de familia empezaron a notar que sus hijos estaban con constantes dolores de cabeza, que se sentían debilitados y empezó a presentarse problemas graves de salud, alterando el comportamiento digestivo, el comportamiento personal de los niños de esa escuela y a raíz de esto, algunos investigadores de la Universidad de Guadalajara empezaron a hacer análisis de la orina de los niños. Todos los niños tenían residuos de plaguicidas en su orina. A raíz de esto también se empezó a generar toda una estrategia de concientización en la población para que no se estuviera fumigando cerca de las escuelas rurales, porque afectaba pues la salud de los pequeños que están ahí. No, y no nada más de los pequeños, de las familias que viven cerca de las áreas rurales donde se fumiga. Esto en nuestro país está documentado, pero hay muchas áreas que no están documentadas. Hay también documentaciones en Villaguerrero, en las áreas donde se produce flores, eh, donde las alteraciones en los embarazos, en las malformaciones, en la incidencia de cáncer son muy altas. Entonces, urge este monitoreo y urge también pues que se busquen las medidas que den posibilidad a alternativas agroecológicas a la producción, a una responsabilidad ciudadana para el cuidado de la salud de todas las personas que están expuestas a los plaguicidas, los mismos trabajadores de campo que están aplicando los plaguicidas tienen problemas de salud y cosas que no se están monitoreando ni evidenciando. Bien decía hace un momento y lo que decíamos, no se sabe cuánto, en qué localidades ni cómo se están distribuyendo los plaguicidas que están normalmente impulsados por grandes corporaciones. Y entonces hay que buscar estrategias que nos permitan reducirlos, prohibirlos, pero generar las alternativas también para la producción y para el cuidado de la salud. Por eso desde FAO y desde la Organización Mundial de la Salud se hacen ya también algunos llamados con los cuales nuestro país tiene que cumplir. Sí, sobre esto último, si me permite, los conductores, en la carta se habla también de que este problema de los plaguicidas altamente peligrosos es un tema de la agenda de cooperación internacional. Ya hay acuerdos de Naciones Unidas en un marco voluntario de gestión global de las sustancias químicas, de que debe haber, se ha aceptado la propuesta del conjunto de países de la Unión Africana, se ha aceptado por esta reunión internacional que es necesario crear una alianza mundial sobre plaguicidas altamente peligrosos que permita irlos sacando del mercado, sustituyéndolo por alternativas. Y esta propuesta ha sido refrendada
por la reunión de los secretarios de medio ambiente de todo el mundo, la UNEA. Entonces también en la carta se pide que esto es un tema de cooperación internacional donde México puede ofrecer la experiencia, pero puede también enriquecerse de las experiencias de América Latina y de otros países para este fin. Esta alianza mundial debe ser convocada por la FAO como mandato de la comunidad internacional, y en este sentido creo que México puede ocupar un papel importante. Preguntarles también porque, bueno, este tipo de aspectos tocan una parte del tema que teníamos el día de ayer. El día de ayer estuvo con nosotros el doctor Jorge Macías Ámano y nos estaba hablando sobre estos seres vivos que son descortezadores, son unos gusanos descortezadores y que nos decía él el día de ayer que desde el punto de vista ecológico no puede o no existen las plagas, sino más bien hay que ver el tema del ecosistema en conjunto. Y lo que ustedes están planteando acá como alternativa, pues es dejar de lado este tipo de plaguicidas, entender la naturaleza desde otro punto de vista y hacer uso de otro tipo de formas, de otra metodología, de distintas formas de la agricultura orgánica para poder darle otro tipo de nutrientes a la tierra. En la parte de sus propuestas respecto a este punto en particular, ¿qué es lo que están proponiendo? Y también para el doctor Fernando, porque hace un momento mencionó que hay científicos también, dijo científicos sin intereses, que no tienen intereses con la industria, y pedirle ahí una explicación sobre esto. ¿Hay científicos que tienen intereses ligados a la industria también? Digamos que las corporaciones quieren una ciencia a su modo, quieren una ciencia que no cuestione y que mantenga la vida útil de sus productos y sus mercados. Entonces es muy común en otros países, sobre todo, tener alianzas de inversión privada en universidades o incluso poder generar grupos con conflicto de interés porque reciben dinero de la industria, cuestionando la evidencia científica. Cada vez que hay un experto internacional que cuestiona la seguridad de sus productos, es sujeto de un ataque. El caso de glifosato es el más paradigmático con el doctor Seralini en Francia, el que demostró precisamente los efectos a largo plazo en la salud de roedores, de mamíferos, sobre todo en tumores en hembras, por el consumo de glifosato y además de maíz transgénico. Entonces, se requiere una ciencia libre de conflicto de interés que sea pues fiel a la verdad científica y aplicando el interés colectivo, el interés de proteger la vida, del derecho humano, una ciencia al servicio de estos intereses y no una ciencia con este conflicto que precisamente es la que conviene y la que se quiere perpetuar en los regímenes regulatorios, ¿no? La evidencia también en polinizadores es amplia. Ciateja, sobre todo, ha hecho, recogiendo las muestras de abejas muertas, el fipronil, que es una de los insecticidas que ponemos en la carta, que debe ser prioritario para su prohibición, ya tiene los datos y las evidencias científicas de que ese es un insecticida culpable de la muerte masiva de abejas, por lo cual está prohibido su uso agrícola en la Unión Europea, al igual que otro conjunto de insecticidas llamados neonicotinoides. Entonces, lo que se requiere es esta voluntad política por los organismos reguladores de convocar a estos grupos de académicos y de productores para poder profundizar en lo que ya se inició en el sexenio anterior, pero que necesita profundizarse, articularse, para realmente tener una transformación y un cambio de este régimen neoliberal. El neoliberalismo no solo se queda en estas políticas macroeconómicas, sino que permea también en una mentalidad científica y técnica que debe renovarse para poder abordar y profundizar en estas nuevas disciplinas científicas que permiten garantizar la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta y en nuestro país. Sí, hace muchos años, antes de que se usaran masivamente los eh, plaguicidas, todos los agrotóxicos, muchos productores narran que no se había presentado cierto tipo de plagas, tanto en árboles como en cultivos. Y entonces, ¿por qué se da esto? Por el rompimiento precisamente de las cadenas
de regulación natural que existen y por la resistencia que se genera por algunos organismos cuando se están aplicando sustancias tóxicas, generan ellos mismos mecanismos para poder sobrevivir. Entonces, la idea es buscar estrategias para la vida, no para la muerte. No queremos matar todo como lo hacen los insecticidas, los plaguicidas, los fungicidas y todos los agrotóxicos o los diversos productos tóxicos que se utilizan para el control de plagas, enfermedades, malezas, etcétera. Entonces, hay varias evidencias y varias estrategias que nos indican que en la medida que nosotros recuperamos la dinámicas que se dan entre los organismos en un ecosistema o en un agroecosistema, se pueden generar estrategias donde se disminuye los efectos negativos de estos organismos que están presentes, como cualquier otro organismo que tiene derecho a la vida, ¿no? Entonces, se tiene a través de la agroecología estrategias para funcionar de una manera mejor. Entonces creemos que hay posibilidades, hay evidencias tanto científicas como culturales de las mismas productores que nos indican que podemos transitar a mejorar nuestra producción sin el uso de estas sustancias tóxicas. Así es, Sí, pues redondeando un poquito con lo que nos han dicho, pues lo que se necesita son medidas integrales, ¿no? Que apunten a ver desde la perspectiva de cómo se afecta a las poblaciones, que las poblaciones también afectadas puedan participar y que pues todo se haga en un consenso, ¿no? Donde cada uno aporte desde su rama del conocimiento. Y aquí nada más quería recalcar algo que nos recordaba ingeniera Rocío, y es que pues este estudio, ¿no? Que se realizó en el que se detectó que por lo menos 146 niños, niñas y adolescentes pues fueron después de este estudio que se hizo en Jalisco, pues presentaron glifosato en su orina, por esto que usted nos decía que pues se fumigaron o se rociaron hortalizas con este plaguicida y que a veces no entendemos como la dimensión de la problemática y que estos niños y adolescentes empezaron a desarrollar síntomas por esta exposición a este plaguicida, pero aquí lo vemos en un estudio, más no nos imaginamos qué pasa con las personas que se dedican de tiempo completo a la agricultura. Yo ya nada más los invitaría quizá a dar una reflexión final, un mensaje final sobre esta carta y qué se espera, ¿no? sí, precisamente el día de hoy se dio a conocer también evidencia científica de todos los problemas ocasionados por el glifosato. Pienso que pues las autoridades de COFEPRIS, de SADER, de Semarnat, la Procuraduría Agraria, que está haciendo una gran labor para recuperar este sentido colectivo que enfrentan los ejidos y comunidades y que tienen que recuperar también esta orientación, dado que la renta a tierras ejidales a productores que vienen, contaminan y se van es un problema. Entonces, finalmente necesitamos este cambio, profundizar estos cambios y transformación agroecológica en una política de Estado que permita la defensa y la protección de los derechos a la vida para poder transformar agroecológicamente la agricultura y poder permitir la prohibición, la reducción del uso y la prohibición progresiva de estos plaguicidas altamente peligrosos. Así es, y bueno, creo que existen evidencias alternativas y experiencia en nuestro país con muchas organizaciones agroecológicas que ya existen, de que hay formas de trabajar a favor de la vida. Agricultura para la vida, agricultura para la alimentación sana, y llamamos a que se unan los esfuerzos que permitan eliminar sustancias tóxicas que dañan el ambiente, que dañan la salud y que favorecen nada más a cierto tipo de corporaciones. Por el contrario, a través de estrategias agroecológicas mejoramos la salud y favorecemos intercambios
entre académicos, entre investigadores y comunidades rurales, urbanas, para mejorar nuestra salud. Entonces, creemos que hay alternativas en nuestro país, pero sí se necesitan que haya política pública para que hagan efectivo esta situación. Gracias. Pues muchas gracias, maestra Rocío. Doctor Fernando, es un tema de mucho interés público por la cantidad de consecuencias que tiene la población mexicana y por la relevancia de este tipo de aspectos que nos han mencionado en esta charla con ustedes. Esperamos seguir contando también con futuras participaciones de este y otros temas en donde ustedes tengan la experiencia y el conocimiento para poder también aportarlo a la audiencia que nos escucha. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias y Gracias. saludos a todos y todas. Pues ahí esta entrevista, el tema de los plaguicidas tóxicos, esta parte que sigue aprobando el gobierno de México y que también, eso es otra parte de la misma política, este enfrentamiento que ha habido del gobierno mexicano para prohibir particularmente el tema del glifosato, que lo han mostrado en distintas ocasiones con evidencia científica. Sin embargo, desde las empresas, ya nos decía también el doctor Fernando, hay varios investigadores, investigadoras que tienen este tipo de intereses que defienden los productos de las empresas y siempre hay que estar pendientes y discernir este tipo de investigaciones.